Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para nosotros estar nuevamente en este estudio bíblico como cada martes y cada jueves. Y nuestra intención es continuar hablando acerca de la serie que hemos tomado, que es la renovación de la mente. Hemos estado mencionando cómo si nuestra mente no es renovada día con día, seremos presa de el fluir de este mundo. Entonces, acompáñenos el día de hoy. Vamos a seguir hablando acerca de este hermoso tema, de la hermosa palabra del Señor. Y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que esté con nosotros, que nos bendiga, que nos acompañe en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio una vez más. Rogamos que tu hermosa presencia esté con nosotros. Mira, Señor, que anhelamos de ti. Anhelamos más de ti y queremos que tu palabra pueda hacer ese proceso de transformación en nuestras vidas. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres un Dios bueno, que tú obras poderosamente en nuestras vidas y que estás, Señor, al pendiente de nosotros. Por lo tanto, en esta noche te pedimos que hables a nuestro corazón, que quites todo estorbo, toda mentira del enemigo, que quites todo aquello que pueda impedir que podamos recibir tu palabra y que con tu palabra, Señor, podamos ser edificados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Rendimos nuestras vidas para que tú nos hables, para que tú nos enseñes. Señor, no permitas que de mi boca salga cualquier palabra que no sea edificante. Permite que todo sea para edificación en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Eh, Podemos recapitular un poco en los temas pasados de esta serie y hablamos desde el principio que si nuestra mente no avanza en el Señor, por eso Romanos 12, que es nuestro versículo base, Romanos 12, versículos 1 y 2, principalmente el versículo 2, si nosotros no renovamos nuestra forma de pensar, si nosotros no vamos eh, avanzando en nuestros pensamientos en el Señor, nuestra mente involuciona. Vimos anteriormente ciertos tipos de mentalidad de esa involución, la mente embotada, la mente cerrada, la mente carnal, la mente terrenal, una mente depravada y una mente corrupta. Eso es lo estuvimos analizando en las ocasiones pasadas. Vimos cómo no podemos estar estáticos y hoy vamos a decirlo por qué. Porque nuestra mente y nuestro corazón son el centro de ataque en este mundo. Es decir, si nosotros no llenamos nuestra mente de los pensamientos en el Señor, si nosotros no llenamos nuestra mente, digámoslo así, de cosas buenas, de lo agradable para Dios, nuestra mente constantemente es atacada por el enemigo. Por lo tanto, un cristiano, un hijo de Dios, no puede estar tibio. Un tibio va alejándose del calor para terminar en lo frío. Lo que sucede es que si nosotros dejamos de llenar nuestra mente, dejamos de renovar nuestra mente en el Señor, dejamos de llenarla de los pensamientos del cielo, nuestra mente va a ser atacada constantemente y obviamente al estar siendo atacada, pues vamos a sucumbir ante estos pensamientos, ante todas estas situaciones y lo que va a suceder al final es que nos estamos llenando de los pensamientos del mundo. Es decir, si nosotros creemos, por ejemplo, lo que la Biblia dice acerca hay principios que no cambian. Acuérdese que hemos dicho, que hemos recordado que la palabra de Dios enseña que la ley ya tuvo un cambio. La ley va teniendo cambios dependiendo de las dispensaciones, de las eras, de los momentos, pero los principios de Dios no cambian.
Esos son inamovibles, no son negociables. Un principio de la palabra del Señor es no matar. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas y desde ahí tú me conocías desde que estaba como embrión. Ahí entonces la palabra de Dios nos deja claro que la vida que Dios da se da desde la concepción y todo el trayecto que lleva el embrión dentro del vientre de la madre. Eso lo leemos ahí. Pero ¿qué es lo que sucede si dejamos de nutrirnos de la palabra del Señor? Por un lado escuchamos que hay un grupo que dice que no, que pues que se debe de tomar consideración, que la sociedad ha avanzado, que, no, que se le debe de permitir a la mujer hacer lo que quiera con su cuerpo. Lo escuchamos en un grupo, lo escuchamos por otro, lo escuchamos por otro, lo escuchamos en la familia, lo escuchamos en el círculo de amistades y lo estamos escuchando todo el tiempo, que eso va renovando nuestra forma de pensar. Entonces, o renovamos nuestra mente con la palabra de Dios y con las cosas de Dios, o se renueva con las cosas que hay en el mundo. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con esto. Entonces, para cerrar esta introducción, lo que estuvimos viendo fue que si nos adaptamos al mundo, nuestra forma de pensar no será renovada en el Señor, sino ya estamos adaptados al mundo. Y si no renovamos nuestra forma de pensar, y hoy vamos a ver que no solo es pongo el estudio, pongo la predicación, y pues ya espero que algo suceda en automático. No es así. Necesitamos que haya una renovación y lo vamos a ver un poco más a detalle el día de hoy. Pero entonces, si yo no renuevo mi forma de pensar día con día en el Señor, si yo no estoy nutriendo mi mente para que mi mente, mi corazón estén tomando esta nueva forma de pensar, lo que va a suceder, lo vimos Romanos 12:2, es que me voy a adaptar al mundo y al adaptarme al mundo, entonces voy a tomar la forma de pensar del mundo. Vimos la vez pasada que la forma de pensar del mundo es frívola, son criterios equivocados, etcétera. Bueno, vamos a comenzar, acompáñeme a ver unos versículos el día de hoy. Entonces vamos a hablar nuestra tercera parte de la renovación de la mente, nuestro versículo base que hemos estado viendo, Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es en vano repetirlo, y no porque sea una repetición, sino es un recordatorio. Y es bueno que estemos recordando, y cada vez que yo diga, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, entonces debo de pensar, necesito renovar mi mente, necesito renovar mi forma de pensar. Vienen versículos interesantes. Fíjese, Salmo 139, versículo 2. Dice la palabra del Señor, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Y sabe que a mí me llamaba la atención este tema de desde lejos comprendes mis pensamientos. Yo puedo entender un primer ángulo que David pues suponía que el Señor está en los cielos, está lejano a la tierra y él desde lejos comprende nuestros pensamientos. Pero también el mismo David en este mismo capítulo dice, si yo me alejo, si yo me fuere, tomara las alas del alba y me fuere a un viaje ahí astral, no es cierto. Si viajara y me alejara de tu presencia, tú sigues ahí. Por lo tanto, aunque yo me aleje, aunque yo me considere lejano, tú comprendes mis pensamientos. Entonces, el Señor, dice la Biblia, que Él comprende mi pensamiento, sabe cuándo me siento y sabe cuándo me levanto. El que sigue, Salmo 94, versículo 11, estamos poniendo un fundamento, dice, el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Fíjese qué interesante esto dice, que Él sabe tanto el hombre como los pensamientos, que son solo un soplo. Cuando el Señor creó a Adán en el huerto del Edén, dice la Biblia que ya lo había formado, pero cuando sopló en él, eh,
vemos que se convirtió en un ser viviente, pero en la palabra hebrea, en los textos hebreos, dice que lo que sopló fue en él fue un neshama, un aliento de vida, que también se puede interpretar como que le dio inteligencia, le dio pensamientos, le dio sentido, le dio voluntad, le dio emociones en ese soplo. Entonces aquí dice que él conoce los pensamientos del hombre y se da cuenta cómo pueden llegar los pensamientos a nuestra mente a través de un soplo, a través, ¿qué hay cuando nosotros hablamos con alguien más? Cuando yo hablo, soplo, hay un aliento que sale de mí y por lo tanto los pensamientos de una persona pueden ser sembrados por la simple plática con otra. Bueno, los pensamientos del hombre, el Señor los conoce. El que sigue, Isaías 55:8, puse la Reina Valera actualizada, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos. Fíjese cómo comienza diciendo, el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y lo lógico en la estructura gramatical debería ser que dijera, y mis caminos no son sus caminos, ¿no? Pero no hay equivocación en la palabra. Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por lo tanto, sus caminos no son mis caminos. ¿Por qué mi camino no va de acuerdo al camino del Señor? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Así de simple. Cuando yo esté en los caminos del Señor, es porque mis pensamientos están de acuerdo a sus pensamientos. Mire, yo puedo estar en la iglesia, sirviendo, leyendo, orando, pero puede ser que sus pensamientos no están en mi mente. ¿Por qué? Porque puedo ser una persona de pensamientos embotados, ¿no? Pensamientos un poco necios, cerrados, que yo lo que quiero es que Dios haga mi voluntad, no su voluntad. Por lo tanto, puedo orar mucho, pero puedo orar de acuerdo a lo que yo quiero y no a lo que el Señor quiere. Yo puedo estar pidiéndole al Señor que Él me dé el trabajo que yo quiero. Y porque yo vi uno y el Señor no me quiere dar ese trabajo, Él quiere llevarme por otro lado. Hablamos por experiencia, Él nos quiere llevar por otro lado y uno puede aferrarse a decir, no, y vamos a orar, es más, vamos a ayunar. Por eso debemos de tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos hacia el Señor, porque si sus pensamientos no están en mis pensamientos, entonces seguramente mis caminos no son sus caminos. Y es importante que yo lo tenga considerado. Bueno, vamos a cerrar esta base. No, ¿dónde está? Me perdí. Proverbios 23, versículo 7. En la versión Reina Valera actualizada dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Este texto es la base para que nosotros podamos entender que así como pienso, así soy, sin importar a veces cómo actúo. Fíjese, este versículo está basado en su contexto, es que dice que uno debe de tener cuidado con cuando nos sentamos a comer con alguien que es el que nos invita. Y dice que él nos dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Te invitará a comer, te pedirá que te sientes a su mesa, pero, eh, pero por dentro puede estar pensando este gorrón, ¿no? Este abusivo, ¿no? O le tengo que estar invitando a esto. Pueden estar diciendo que hola, ¿qué tal? Que Dios le bendiga, qué gusto saludarle. Y por dentro ya sé que siempre que le saludo a esta persona, siempre con su carota, o yo le saludo y no me saluda, o algo. Entonces, Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento, así es la persona. La persona como piensa, es como es.
Nosotros nos comportamos, aunque a veces nos comportemos hipócritamente, pero nos comportamos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso leímos atrás, Dios conoce los pensamientos. De nada nos sirve actuar de una forma externa si yo sé que el Señor conoce mis pensamientos. Bueno, eh, entonces vamos a comenzar con una serie de versículos que nos van a ayudar a poder a, eh, a abrir nuestro entendimiento y darnos cuenta cómo el Señor, ya sabemos que Él conoce lo que pensamos, pero ¿qué hacemos con toda esa clase de pensamientos? Yo espero en el nombre del Señor que la palabra de Dios pueda darnos luz en esta noche y pueda guiarnos a saber cómo controlar nuestra forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar, lo vamos a estudiar, debe ser controlada. No es, pues así pienso, pues así soy. Pues ya, así es mi mentalidad. No, nuestra forma de pensar, vamos a ver los versículos en la palabra del Señor, debe de ser controlada y debo de poner todo de mi parte para controlar esa forma de pensar. Primer versículo. Isaías capítulo 57, 55, versículo 7. Dice la palabra del Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, la versión Reina Valera actualizada es, quien tendrá de él misericordia y nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Fíjense que hay muchas personas, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay muchas personas que catalogan y por eso se hacen pensamientos muy equivocados acerca de la palabra del Señor, pero dicen que en el Antiguo Testamento, es más, no quieren ver el Antiguo Testamento porque era un Dios del antiguo pacto malo, serio, aburrido, enojón. Y el Dios del Nuevo Testamento es el bueno. Por eso hay muchas corrientes que solo hablan de Jesús, porque Jesús, yo estaba viendo unos videos que es de todo lo que debemos de tener cuidado, que todo el tiempo es, fíjese, el mensaje es apiadarme yo de Jesús. ¿Cómo? Sí, porque lo que me pintan es, mira a Jesús en la cruz, mira lo que hizo por ti, mira él lo que hizo esto, míralo él bien bondadoso, míralo bien bueno, ándale, ándale, mira, dale chance. Jesús y Jesús, y pareciera ser que el Dios de toda la Biblia se divide, no. ¿Y por qué lo digo? Isaías 55, Antiguo Testamento, dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Mire, hay una enseñanza, toda una serie que el apóstol Sergio, el líder de Ministerios de Benecer, nos dio acerca del inicuo que vive en nosotros. Entonces dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Es que sí, traigo pues, muchos pensamientos que a lo mejor no son del Señor y pues ando enojado, ando frío, me hizo algo cierta persona y pues no lo puedo olvidar, ya sonó canción, eh, pero dice la palabra del Señor, vuélvase a Jehová. ¿Y cómo dice? ¿Quién tendrá de él misericordia? Y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Es el mismo del Nuevo Testamento. El Señor es amplio en perdonar, es bueno para tener misericordia, pero ¿qué necesita? Que dejemos la forma inicua e impía de pensar. ¿Cómo se deja? Volviéndose al Señor. ¿Cómo en el Nuevo Testamento se interpreta esto? Con el arrepentimiento. Y fíjese nada más, ¿qué es arrepentimiento? Viene de la palabra griega que es metanoia, que quiere decir cambio de pensamiento, cambio en la forma de pensar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo me vuelvo al Señor? ¿Cómo puedo dejar mis pensamientos inicuos, mis malos pensamientos? Arrepintiéndome. ¿Qué es arrepintiéndome? Cambiando totalmente.
No tiene nada que ver con un momento de lágrimas y un momento emocional, si las hay, gloria a Dios, qué bueno, porque es como un, diríamos en inglés, como un boost, un impulsor, un motivador para el verdadero arrepentimiento. Es solamente eso, pero yo me vuelvo al Señor, yo cambio la dirección de mis pensamientos y ahora me dirijo a Él porque sé que Él tiene misericordia y que Él es amplio para perdonar. Bueno, vamos al siguiente versículo porque todos estos nos van a ir dando muchísima luz. La palabra de Dios es suficiente, lo hemos comprobado. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 10 en la versión de las Américas. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Déjenme que me quedó un poquito lejos ahora la pantalla y no alcanzo a leer bien. Aquí está, ya está más grande, ya puedo ver. Entonces, ahora fíjense la combinación de dos cosas. Vimos desde el versículo anterior, déjenme se lo vuelvo a poner aquí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Camino y pensamientos, ¿sí? Dos cosas. Ahora, vamos a ver de aquí en adelante, también es dos cosas. El corazón y los pensamientos. Entonces, dice el Señor, escudriña el corazón y prueba los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Entonces, fíjese qué es lo que produce mi caminar, el corazón y los pensamientos. Pudiéramos decir que si actuamos de cierta forma, este, ya fuimos aprobados, porque el chiste es ser buenas personas externamente, ¿no? Pero aquí la Biblia dice que el Señor escudriña el corazón, prueba los pensamientos y nos va a dar de acuerdo a nuestros caminos y según el fruto de las obras. Recuerde, este es un versículo base que utilizamos para decir que nuestras obras tienen una calidad. Hay un fruto de cada obra. No todas las obras son iguales, así como no todos los pecados son iguales. Pero déjeme mostrarle el versículo que sigue. Mateo capítulo 15, versículo 19, en la Reina Valera actualizada, dice, este está muy interesante. Porque del corazón, a ver, me gustaría decirle, si lo repite conmigo, del corazón salen los malos pensamientos. Salen también los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Pero fíjese, lo interesante de esto es que entonces el pensamiento, ¿cómo lo siembra el enemigo? A través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que percibimos. El enemigo lo siembra en nuestra mente y de la mente baja al corazón. En el corazón se maquina y regresa ese mal pensamiento. Entonces, lo importante que vemos aquí es que del corazón, y la Biblia dice que dentro del corazón, de ahí sale la vida. ¿Por qué? Porque ahí está el tesoro, es el centro, no físicamente, no literalmente, sino como esa parte interior a la que le damos la mayor importancia por lo que vivimos. Mire, hay personas que en muchas ocasiones llegan a perder el rumbo, el propósito, llegan nosotros mismos, a veces el estrés, a veces las dificultades diarias, las situaciones de la vida hacen que perdamos como que cierto rumbo, el propósito de nuestra vida, el propósito en Dios. Y cuando nos sucede esto, pues nuestro corazón se llena de lo que sea para ahora perseguir eso. Entonces lo que hay en nuestro corazón es lo que todo nuestro ser va a perseguir para llevarlo a cabo. Si en nuestro corazón están los adulterios, si en nuestro corazón están los homicidios, si en nuestro corazón están las inmoralidades sexuales, entonces vamos a ir en pos de ellos, simplemente así lo vamos a hacer. Por eso es importante entonces renovar nuestra mente, porque de nuestra mente va a bajar a nuestro corazón. Y si
esa siembra de pensamientos de acuerdo al mundo baja al corazón, entonces del corazón van a salir los malos pensamientos. Vamos a ver en una versión distinta, Lucas capítulo 5, versículo 22, la versión castellana. Dice, conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió, ¿qué es lo que estáis pensando en vuestro corazón? Es decir, el Señor identifica que a quien se estaba dirigiendo, a todo el grupo de discípulos, les dice, yo conozco sus pensamientos. Lo que están meditando en su corazón es lo que tienen en su mente. O sea, del corazón, los malos pensamientos que salen del corazón, esos los están razonando. Hay una palabra griega que se dice dialogismos, cuando hay una reflexión. Es un dialogismo. Diría mi hija, yo estoy platicando conmigo mismo. Exactamente, un dialogismo. Es un diálogo interno. Mi hija lo hace externo, por eso es curioso, porque ella deja que todo el mundo se entere de sus diálogos entre ella misma. Pero los dialogismos, según el griego, son diálogos internos, los que yo tengo dentro de mi mente. Y esos son los que el Señor Jesús identificaba en sus discípulos, diciendo, están maquinando. A ver, cuando decimos maquinando pareciera ser que simplemente estamos hablando de lo malo. No, cuando yo le doy lugar a, digámoslo de esta forma, cuando yo le doy lugar a lo que el diablo siembra en mi mente, cuando el diablo viene y siembra algo, y ese pensamiento baja a mi corazón. Pareciera ser que entre mi mente y el corazón hay ah, hay una comunicación constante en la cual se está contaminando esa persona con un diálogo interno. Y es por eso que debemos nosotros de tener cuidado, porque a veces las intenciones de nuestro corazón, aunque exteriormente hagamos algo bueno, la intención del corazón es totalmente distinta porque de ahí salen los malos pensamientos. Déjenme compartirle un texto que es el que en donde nos vamos a detener un poco más. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya vamos a la mitad. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5 en la versión castellana. Déjenme, se lo pongo en la pantalla completa para que se alcance a distinguir. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, claro que somos iguales a los demás, pero las armas de nuestra conducta son totalmente otras. Otra vuelta, versículo 3. Aquí nos vamos a quedar un momento porque es importante analizarlo. Dice la palabra del Señor. Claro que nosotros somos iguales a las demás personas, somos humanos, tenemos nuestras caídas, tenemos nuestras dificultades, nuestras depresiones, nuestro estrés, ansiedad, somos iguales. Pero dice el apóstol Pablo, pero las armas de nuestra conducta son totalmente otras. Las armas, la versión castellana es la que estamos viendo. Las armas de las demás personas, es más, hasta la psicología es el arma de otras personas, pero las nuestras son totalmente otras. ¿Cuáles son? Versículo 4. No son armas humanas. Es más, déjenme lo digo como lo dirían los psicólogos. El tratamiento cognitivo-conductual es eso. Nuestro no es humano. El tratamiento que nosotros necesitamos, la terapia, la modificación de nuestra conducta a través de la mente, no es como lo hacen los que no tienen a Cristo, los que no tienen a Dios. Porque nosotros tenemos otras armas, otras herramientas. Y dice el apóstol Pablo, versículo 4, nuestras armas, nuestras herramientas para modificar nuestra conducta no son humanas, sino son poderosas armas divinas destinadas a destruir fortaleza. Esto está tremendo.
déjeme acompañarlo aquí, ya leímos la mitad del pasaje. Entonces, no son armas humanas las nuestras. Para modificar nuestra conducta a través del pensamiento, no utilizamos estrategias humanas. Son buenas, sí, al mundo le funciona, está bien, pero nosotros las podemos utilizar y son malas. No, 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 nada de eso. ¿Podemos ir al psicólogo? Sí, o sea, no, no, ese no es el problema. El apóstol Pablo lo que dijo es que nuestras herramientas son poderosas armas divinas. O sea, que somos privilegiados al saber que tenemos herramientas divinas que el Señor nos ha dado para ayudar a modificar nuestra conducta a través del pensamiento. Esta, es más, le podríamos llamar el tratamiento cognitivo-conductual de la Biblia, para asemejar las herramientas que usa el mundo para modificar la conducta a través del pensamiento y las herramientas que se utilizan en el Señor. Entonces, nuestras armas son poderosas armas divinas destinadas a destruir fortalezas. Ahorita aclaramos el tema de las fortalezas. Fíjese que uno de las lecciones que tenemos en la doctrina básica en nuestro bello ministerio en Corderitos es la Biblia. Y desde hace algunos años, ya bastantes años para acá, el apóstol Germán le cambió el nombre o le añadió al nombre y esa lección se llama la Biblia, herramienta divina. La base de nuestras armas divinas es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia es un arma poderosa que el Señor nos ha dado. Entonces, nosotros tenemos poderosas armas divinas, destinadas a destruir fortalezas. Las fortalezas son las estructuras de pensamiento que se levantan muy fuerte en nuestra mente. Por ejemplo, ¿cómo voy a perdonar a aquel que me hizo perder muchísimo dinero y nunca se arrepintió? Ah, ya me acordé el nombre de quién fue. La otra vez estábamos pensando en él, nada más, no, no, iba a decir su primer nombre, pero ni siquiera lo vamos a decir, nadie lo conoce. Um, ¿Cómo le hacemos para quitar? Esa es una estructura en nuestra mente muy fuerte que decimos, pues es que ¿cómo le voy a hacer para lidiar con esto? Mejor, pues ahí lo dejamos, ¿no? Hago como que lo olvido, pero cuando alguien viene y me recuerda, no tengo un bloqueo en la mente, es decir, tengo haga de cuenta que es una columna. La fortaleza es como una columna. Aquí ya no tengo columnas porque cambiamos nuestro set, ya estamos avanzando, pero una columna es algo que no puedes mover, algo que está ahí parado y que tú le tienes que dar la vuelta. Eso es como una fortaleza en la mente, una columna, no la puedes mover, no la puedes hacer para allá, nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle la vuelta y siempre la ves que está ahí. De hecho, te acostumbras y te adaptas a esa columna, no la mueves, es una fortaleza, pero estamos hablando de fortalezas equivocadas, de pensamientos equivocados. Y entonces, cuando estamos hablando de cualquier cosa, si yo no he podido destruir esa fortaleza con las herramientas humanas, la fortaleza va a estar ahí. Y, por ejemplo, aquella mujer, perdón por poner este primer ejemplo, ya puse el primero, el mío, era mío el tema de cuando a uno le hacen perder mucho dinero. Ahora, si tenemos a una mujer que le ha ido mal con los hombres, recordando que todos tenemos o hemos conocido casos de cerca de esta naturaleza, que le fue mal con un hombre, que le fue mal con otro hombre, cuando en una plática se toca el tema, tienen una fortaleza en que dicen, no, no, no hay que confiar en ella. No hay que confiar porque al final siempre pasa esto, siempre esto, aquello, y no podemos confiar. Cuando alguna persona, y hablo en primera persona, un ministro te engaña, un ministro te lastima, si yo no he derribado esa fortaleza, ese es un muro que va a estar ahí en mi mente todo el tiempo.
y yo no lo voy a poder quitar, porque ese no se derriba con estrategias humanas. La estrategia humana a veces es simplemente darle la vuelta. Deja de pensar en eso. Pero entonces dice el apóstol Pablo que tenemos armas poderosas, divinas, para derribar, para destruir fortalezas. Versículo 5 eh, dice, a derribar falsos argumentos y toda especie de soberbia que se alza contra el conocimiento de Dios, al hacer y a hacer cautivo todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. Mire, déjeme acomodar esta parte que no se alcanza a ver completamente. Ahí así. Ya estamos ahí. Entonces, estas armas poderosas, divinas, que son indicadas para destruir fortalezas, para derribar falsos argumentos. Es decir, la fortaleza es una estructura de pensamiento que se formó con base en realidades. ¿Me engañaron? Sí, sí me engañaron. ¿Me maltrataron? Sí, sí me maltrataron. ¿Me menospreciaron? Sí, sí me menospreciaron. ¿Me robaron? Sí, sí me robaron. Yo hice esto y aquello. Sí, es real y se levanta esa estructura. Esa es una fortaleza. Pero están los falsos argumentos. Los falsos argumentos cuando ya rayamos en aquellas posiciones en que yo cómo voy a regresar a esto. Yo cómo voy a volver a hacer esto otro. Yo cómo voy a hacer aquello. Esos son falsos argumentos. Leímos Isaías 55 que dice, vuélvase el inicuo, el impío, vuélvase de su camino. El Señor es amplio en perdonar y es misericordioso. Entonces es un falso argumento. Entonces, el diablo lo que hace es sembrar argumentos para construir fortalezas. Siembra argumentos y se construyen fortalezas. Él no siembra fortalezas. Él siembra argumentos y los argumentos se trabajan dentro de nosotros y al final se construye toda una estructura de pensamiento que no me permite conducirme como a Dios le agrada. Es decir, que no me permite caminar en los caminos del Señor, sino en mis caminos. ¿Por qué? Porque mi camino sí me permite, puedo decir, entiéndanme, me fue mal en la vida, odio a los perros. Me fue mal en la vida, odio a las mujeres. Me pasó esto, no creo en los ministros, no creo en los pastores, me pasó aquello y todo. Y yo adapto mi vida, mi camino, lo adapto de acuerdo a mi fortaleza, a la fortaleza, a la estructura de pensamiento que se creó en mí. Entonces, pero el Señor, bendito Dios, nos ha dado poderosas armas divinas para destruir fortalezas, para derribar los falsos argumentos. No tengo la capacidad. La Biblia dice, Romanos dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Dice la Biblia, no tengamos un falso concepto de nosotros mismos, ni más alto ni más bajo. A veces pensamos que mientras no sea más alto, yo lo puedo tener bajo. Así, no importa. Lo malo es tenerlo más alto. Lo malo es ser soberbio y tenerlo bajo es ser humilde. No, no es ser humilde. Tenerlo fuera del parámetro que el Señor nos asignó es estar equivocados, por arriba o por abajo, es estar equivocados. Y si el Señor me ve como un siervo, como un hijo, como un ministro, como una persona que Él preparó y que Él adornó y que Él ha cuidado para cumplir un propósito, y si yo me veo por abajo o me veo por encima, necesito derribar esos falsos argumentos o esa soberbia que me impide estar en el lugar en el que Dios me llamó. Y dice por último, y esto es como debemos de cerrar casi todo este estudio, para hacer cautivo todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. Esto es lo que decíamos en que nosotros debemos de tener control de nuestros pensamientos. No puedo permitirme y decir, pues es que mi mente anda embotada. No, cuidado, porque los de mente embotada son aquellos como necios.
Mente embotada es mente endurecida, que no le entra nada, aunque quiera, no le entra. Yo debo de tener control de mis pensamientos, yo debo de tener control de lo que habita en mi mente. Es decir, yo tengo control. Y si hay falsos argumentos en mi mente es porque yo lo estoy permitiendo. Si hay fortalezas que se han construido es porque yo lo estoy permitiendo. Por lo tanto, yo debo de tomar esa autoridad y llevar todos esos pensamientos rebeldes, dice esta versión, a la obediencia a Cristo. Yo los debo de llevar. Es decir, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo una vez más. Mi esposa hace algo que a mí no me agrada. Yo siento que me faltó al respeto a lo mejor y yo digo, no, pues se tiene que dar cuenta, tiene que entrar en razón ella eh, y a la mujer no se le da ni todo el amor ni todo el dinero, pues, ¿no? Entonces, y Señor, vengo a decirte, ¿ya la viste? ¿Viste a la mujer que me diste? Mire, todo esto lo hablo con toda libertad porque aquí está mi esposa a mi lado. Nada más está riendo de mí, como diciendo, ahorita vas a ver. No es cierto. ¿Cómo llevo esos pensamientos? A ver, el pensamiento rebelde, obedecer a Cristo. ¿Cómo sé que mis pensamientos están equivocados o no? A la palabra. Uno, la Biblia dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Y como el Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre, perdona a estos porque yo ya los perdoné. Entonces, me hizo algo. No, mira, no, Señor, ¿sabes qué? Si realmente hizo algo equivocado, Señor, no tomes en cuenta su falla. Yo ya la perdoné. No es yo, mira, yo vengo aquí con todo esto, con lo que me hizo, para que le apliques la justicia divina. Porque si yo lo pido, puede ser que el Señor me oiga y se la aplique en la justicia divina y me la apliquen a mí también. Y si la justicia divina es que el Señor dice, pues me la voy a llevar o la voy a tratar con alguna prueba difícil o algo, ahí luego yo voy a estar llorando y dice, ay Señor, ayúdala. Y mira, por eso es, Señor, perdónala porque yo la perdoné. Bueno, si pasó esto, la Biblia dice que yo tengo que amar a mi esposa, que se lo tengo que decir, que es un vaso frágil, que no lo debo de olvidar, que utilizo la palabra contra mis pensamientos. A mi mente no le tengo que decir, y dice en el versículo tal, capítulo tal, del libro tal. No, 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 solo tengo que utilizar la palabra, la obediencia en Cristo. Y contra eso hago un filtro. Este pensamiento no está de acuerdo en la obediencia en Cristo, vámonos, cautivo se va, me lo llevo, no lo quiero en mi mente, no quiero este pensamiento porque no se sujeta a la ley de Dios. Se recuerda que vimos la vez pasada, la ley de Dios habita en mi mente y la ley del pecado habita en mis miembros. Entonces, este pensamiento no está de acuerdo a la palabra del Señor. Tengo derecho, sí, pero recuerde, armas divinas nos han sido dadas para destruir fortalezas, falsos argumentos, soberbia y pensamientos rebeldes. Recibimos armas divinas. No somos como los demás. Tenemos un privilegio. Estamos bendecidos. ¿Cómo estamos bendecidos? Que no tenemos solamente armas humanas. O sea, las armas que Dios nos ha dado no son humanas, las herramientas que Dios nos ha dado no son humanas. Y los que no tienen al Señor, recuerda que lo vimos, que aquel que tiene un pensamiento terrenal, las cosas humanas solamente, no entiende lo espiritual. Y a nosotros nos dieron cosas espirituales. Mire, para ir cerrando de esta forma, déjenme ponerle el siguiente versículo, que es el último, y cerramos de esta forma. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es un buen instrumento la Biblia solamente, es algo vivo que los que
tienen un pensamiento terrenal, desconocen, porque en la Biblia solo ven letra, perdón, solo ven historia, solo ven actos religiosos y pueden estar de acuerdo en muchas cosas y en otras no van a estar de acuerdo. Pero para nosotros la palabra de Dios no es un libro, es algo vivo, es algo que me transmite vida. No me da los argumentos suficientes para ir y discutir con los que hacen esto y hacen el otro, sino, por ejemplo, hay aquí en las redes sociales, ya sabe, en los grupos cristianos que a veces están llenos de estos cristianos que lo que quieren es atención y por lo tanto siempre quieren estar levantando polémica porque quieren atención utilizando la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva, es algo vivo que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Tomemos nota, hay división entre el alma y el espíritu, o sea, hay una frontera hasta dónde llega el alma y hasta dónde llega el espíritu. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa. Entonces aquí tenemos la primera arma poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay veces en que yo no me quiero exponer a la palabra del Señor. Puedo escuchar un sermón, puedo estarme escuchando a mí mismo dando esta enseñanza, pero no me expongo. Tengo cerrada mi mente, embotada, la tengo cerrada. Bueno, ¿la tengo embotada o la tengo cerrada? Cerrada es neciamente no quiero recibir. Y embotada vimos que es que aunque quiera, no recibo porque está endurecida. Entonces, a veces no me quiero exponer ante la poderosa palabra del Señor, porque discernir, acuérdese que la palabra discernir también la interpretamos como separar algo. Separa, hace discernir es haga de cuenta como Iron Man, ¿verdad? En su proyección holográfica, hay un todo y empieza a separar. Eso no existe, no sé si existirá algún día, lo que hoy existe son microservicios, que no es así, pero es algo parecido, que separamos servicios de software y de infraestructura, se separa todo en componentes más pequeños para entender. ¿Por qué estoy teniendo esta clase de comportamiento? Y la palabra de Dios separa y empieza a distinguir y a decir, mira, esta es la razón. Pero a veces yo no me quiero exponer a eso porque no quiero quitar esa fortaleza, porque ya estoy adaptado a esa fortaleza. Ya le puse al muro, ya lo adorné, ya le puse nombre, ya en época de Navidad lo adorno, hasta en Halloween también lo adorna. Ya está, estamos contentos con eso. Pero debemos entender que el Señor nos ha dado poderosas armas para destruir toda esa clase de pensamientos. Así es como renovamos nuestra mente. Así es como podemos cambiar nuestra forma de pensar, no permitiendo que nuestra forma de pensar simplemente se quede en el estatus en cómo está. No permitiendo eso, sino tomando las armas que el Señor nos ha dado. ¿Sabe cuál es otra de esas armas? La primera que vimos, Hebreos 4:12, y lo vamos a seguir enseñando cuáles son las armas poderosas que el Señor nos ha dado para la destrucción de esas fortalezas que hay en la mente, en el espíritu de la mente. Pero acabamos de ver una que es la palabra del Señor, poderosa arma que nos ayuda a separar los pensamientos, a separar las intenciones. Piensas esto porque la intención de tu corazón es esta. Recuerda cuando, fíjese, un ejemplo de esto es, David había pecado con Betsabé. David peca todavía más al mandar matar al esposo de Betsabé, a Urías, y él estaba como embotado, cerrado. Él era el rey, él podía hacer ese tipo de cosas.
Resulta que entonces viene el profeta Natán con palabra de Dios. Y la palabra de Dios le ayuda a distinguir y le exponen la palabra de Dios a través de una parábola y con esa parábola entonces David entiende y dice, el que haya hecho esto es digno de muerte. Y la palabra de Dios al final es derecha y le dice el profeta Natán, le dice, tú eres esa persona, tú eres el que aparece en esta parábola. Y David queda expuesto. Necesitamos ser expuestos ante la palabra de Dios. Poderosa herramienta. Y la segunda que ya no vamos a ver el día de hoy, pero lo vamos a dejar ahí en el tintero para que hoy usted lo pueda comprobar, es la adoración. Poderosa herramienta. La adoración, mire, a veces confundimos un poco y pensamos que adoración es, platicando con mi amigo Joy, ah, que a veces llega a conectarse aquí con nosotros y te llegas a conectar aquí, Joy, felicidades por tu matrimonio. Se acaba de casar mi amigo Joy, que aparte de ser mi amigo, es mi maestro. Y con él platicábamos de que a los cantos suaves, es mi maestro de inglés, que a los cantos suaves, nosotros les podemos llamar que son los cantos lentos. Ellos les llaman los cantos suaves, soft songs. Entonces, podemos confundir eso. Ponemos una música de fondo y nada más nos movemos así. La adoración es la rendición, es ya. Ya, hasta aquí, Señor. Hasta aquí. No voy a luchar contigo. No voy a luchar más con este pensamiento. Vengo a humillarme. Traigo mi corazón, traigo mi carga, traigo mi deseo de hacerlo. Por lo tanto, Señor, hasta aquí. Esa es la herramienta poderosa, la herramienta para destruir esas fortalezas. Mire, desafortunadamente todavía no hemos terminado la configuración de nuestro estudio. No podemos aún conectar nuestro piano para poder tener un momentito así de adoración, pero eh, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder utilizar estas armas poderosas para destruir toda fortaleza que hay en nuestra mente, todo falso argumento, toda soberbia, todo pensamiento rebelde, porque así es como renovamos nuestra mente y no terminamos adaptándonos a este mundo. Así que le voy a pedir que ahí donde está pueda cerrar sus ojos, la mujer que ora o profetiza, que se cubra la cabeza y pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor eh, que Él nos dé esa bendición de poder tener eh, la oportunidad de libertad en Él. Así que acompáñenme a orar. Amado Padre del cielo, en el nombre de Jesús estamos humillados, Señor, ante tu presencia. Estamos humillados, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bondadoso, que tú eres un Dios bueno. Y nosotros, Señor, anhelamos, así como el día de hoy, anhelamos que tú puedas manifestar tu preciosa y hermosa bendición sobre nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, suplicarte que envíes de tu Santo Espíritu. Hoy queremos rogar, Padre, que nos des el privilegio. Nos des el privilegio, Señor, de poder rendir nuestros pensamientos. Hoy venimos y ponemos nuestros pensamientos delante de ti, Señor. Ponemos esas fortalezas que tal vez se han levantado desde que hemos vivido ciertas experiencias o de toda la vida, que hemos crecido
con ellas, Señor, que desde pequeños fuimos lesionados en nuestra vida y crecimos con fortalezas en nuestra mente, con esas estructuras de pensamiento equivocado, con esos falsos argumentos, y hoy venimos expuestos a tu palabra para que las derribes en el nombre de Jesús. Entendemos, Señor, que para cada cosa hay una acción nuestra. Para derribar una fortaleza, Señor, que impide que nosotros podamos caminar con libertad, existe el perdón, existe el arrepentimiento, existe el amor que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, Señor, estamos rogando en el nombre de Jesús que puedas bendecirnos de esta forma. Permite que en esta noche podamos ser, que nuestros pensamientos queden expuestos ante nosotros y podamos comenzar a derribarlos con el arma que nos has dado, que es tu palabra, que los podamos derribar declarando tu palabra, creyendo a tu palabra y diciendo, perdono, perdono, olvido, dejo atrás, me arrepiento, derribando todos esos argumentos en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que a través de este acto continuo que nosotros podamos estar renovando nuestra forma de pensar. No queremos adaptarnos al mundo. Y si ya estamos adaptados, te pedimos, ayúdanos, Señor, a derribar esta forma de pensar conforme al mundo. Nosotros tenemos armas poderosas. Tenemos armas, Señor, que nos has dado del cielo, cosas divinas con las cuales nuestra vida cristiana es ligera, no es una carga el cristianismo, es una carga ligera, es una carga fácil de llevar, no es imposible. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, porque en ti tenemos la victoria, porque tú eres la fuente de nuestra vida, porque tú eres el motivo de nuestro respirar, porque tú eres el propósito por el cual vivimos. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.